Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto compartir con ustedes una vez más. Estamos acá en un nuevo taller de nuestra serie de talleres Viviendo en Comunidad. Nos alegra mucho que estén ya presentes en esta nueva transmisión y nuestro nuevo taller. Hoy estamos con un tema muy interesante que nos apasiona mucho. Se llama Educación Montessori versus educación tradicional. Ese es el tema de nuestro taller y está impartido por nuestra coordinadora del programa escolar, Michelle López, quien es guía Montessori también. Así que estamos muy emocionados por compartir con ustedes un nuevo taller y le damos la bienvenida a Michelle. Ella está acá con nosotros. Bienvenida, Michelle, el tiempo es tuyo. Gracias, Anita. Em, pues muchas gracias por acompañarnos hoy. De verdad que para mí es muy valioso poder compartir esto. Quienes ya me han oído hablar de educación Montessori saben que yo pudiera pasar horas hablando sobre el método y la filosofía Montessori. Voy a tratar de ir a los puntos exactos que queremos compartir con ustedes. Y hoy lo que queremos compartirles es hacer una comparación un tanto crítica, pero también muy real de lo que es la educación tradicional y cómo se compara con la educación Montessori. Y pues sobre todo cómo se compara con lo que nosotros queremos hacer en el colegio, ¿verdad? Entonces, pues bienvenidos. De verdad que es un gusto para mí estar aquí con ustedes y poder compartir esto. Entonces, vamos a empezar platicando un poquito de qué es educación tradicional. Pues aquí vimos una foto bastante que habla mejor que mil palabras, ¿verdad? En la clase tradicional, los niños sentados en fila, la maestra con una posición como de poder. Pero yo quisiera también saber de qué piensan ustedes, y tal vez en el chat podrían ir contestándome qué viene a su mente. Pueden ser palabras, pueden ser oraciones. ¿Qué viene a su mente cuando ustedes piensan en educación tradicional? Vamos a tratar de que ustedes participen un poco también en esto para que vayamos haciendo la reflexión al mismo tiempo de qué es educación tradicional. Entonces, no sé si alguien quisiera empezar en el chat. Como les digo, pueden ser palabras, oraciones, ideas. ¿Qué es para ustedes educación tradicional? Buenas tardes. Mm, Con confianza, lo que ustedes piensen. Podría ser, por ejemplo, de su propia experiencia, ¿verdad? Si es positiva, si es negativa, todas las ideas son bienvenidas. ¿Qué es lo que ustedes, qué les hace pensar? Imposición, gracias, ok, imposición. Ujú, definitivamente la educación tradicional imponía muchas ideas, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera participar, quisiera poner su aporte? O si prefieren como abrir el micrófono y decir alguna palabra, alguna oración, algo que viene a su mente. No tiene que ser solo del contenido, ¿verdad? Recuerden que el sistema educativo pues abarca muchísimas más cosas que solo el contenido académico, así que puede ser también de lo que ustedes recuerdan, de las reglas, del comportamiento, qué más? En lo que alguien más se anima por ahí en el chat a compartirnos qué piensa que es educación tradicional, pues los invito a ver esta imagen, ¿no? Esta imagen, como les digo, es bastante clara. Los niños están sentados en una fila perfecta. Si vemos atrás, hay muchísima información en el pizarrón. Eh, no sabemos exactamente de qué, pero se ve que ha estado ahí por bastante tiempo. Incluso si ustedes ven este detalle, está una línea aquí cuadrada, seguramente delimitando el espacio donde los escritorios tenían que estar, ¿verdad? Entonces, es esta educación que la mayoría de nosotros tuvimos.
¿verdad? Estamos hablando de una educación que se estableció hace muchísimo tiempo, pero que se sigue usando hasta nuestros días y que en nuestra generación estaba completamente, ¿verdad? Era muy raro los colegios que se salían de este tipo de educación. Y entonces, para que tengamos algunas ideas claras sobre educación tradicional, una de las primeras ideas que caracterizan a a la educación tradicional es que es una atención del maestro hacia el estudiante, ¿verdad? El maestro habla, el estudiante escucha, el maestro imparte conocimiento y los estudiantes adquieren el conocimiento. Esta es como la base, ¿verdad? Se consideraba al maestro como un experto. El maestro lo sabe todo y por lo tanto, como decía Mirna en el chat, imponía no solo sus reglas, muchas gracias, alineados estrictamente a los libros. Eso es muy, muy valioso ese aporte, muchas gracias. Y lo voy a retomar más tardecito también cuando hable algunas cosas más, porque esa es una idea que persiste hasta nuestros días y es muy importante tomarla en cuenta. Gracias, alineados estrictamente a los libros. Es muy buena forma de describir este tipo de educación, ¿verdad? Y lo que se esperaba era eso, los estudiantes adquieren el conocimiento como sea, de cualquier forma, pero lo tienen que adquirir, ¿verdad? Otro pilar, digamos, de la educación tradicional, justamente, una guía curricular para todos, contenidos específicos y estándar. Todos deben alcanzar las mismas metas, hay una evaluación numérica y se penaliza el error. Entonces, yo sé que muchos de ustedes deben recordar estas cosas, ¿verdad? Tenía la guía curricular para todos, justamente está muy relacionada con los libros, ¿verdad? Se estudiaba lo que venía en los libros, todos teníamos que saber lo que decían los libros y no había espacio para nada más, ni para discusión, ni para aprender un poco más, ni para desviarnos o salió alguna idea interesante durante la clase, podemos retomarla. No. En la guía curricular se respeta y eso es lo que hay que seguir, ¿verdad? Y por lo tanto los contenidos son específicos y estándar y la evaluación termina siendo estándar también al final, ¿verdad? Los exámenes, incluso si ustedes se recuerdan, los que fuimos niños entre los 80s y los 90s, los hacían todavía con stencil y usaban el mismo stencil que venían usando desde 1940 cuando estaban dando clases, ¿verdad? Porque el examen era el mismo, ¿no? Y el mismo para todos sin importar si todos estaban tomando la mejor ventaja de este tipo de educación, ¿verdad? Evaluación numérica, con esto me refiero a que todo se evaluaba de 0 a 100. Y si uno alcanzó entre 90 y 100 es bueno, de ahí para atrás más o menos, y de 70 para abajo empezaban unas etiquetas muy negativas en cuanto a qué estaba pasando con el estudiante, ¿verdad? Y se penaliza el error, ¿verdad? ¿Cómo se adquiría este 100? Siendo perfecto y no teniendo ningún solo error en los exámenes, ¿verdad? Entonces, había también esta ansiedad asociada a que yo tengo que sacar 100 porque no puedo cometer errores. Cometer errores es algo malo y eso es una idea que está muy asociada con la educación tradicional. Y luego veamos el tercer más o menos pilar de esta educación. Vamos a hablar de la motivación. Es una motivación extrínseca, basada en premios y castigos y que trata de hacer competir a los estudiantes. ¿Y a qué me refiero con esto? La motivación extrínseca porque los estudiantes solíamos buscar la aprobación del maestro o maestra porque eran ellos los que nos tenían que decir que lo estábamos haciendo bien. Por lo tanto, no había ninguna motivación que viniera de mí para aprender. Todo lo que quería era sacarme ese 100. Todo lo que quería era que me dijeran que era una niña buena, una buena estudiante y por lo tanto no venía de mí, ¿verdad? Eso es hablando, quizás no precisamente de mí como persona, pero los estudiantes eso era lo que se suponía que debíamos hacer, ¿verdad? Tratar de alcanzar esta meta de que alguien más me tiene que decir que soy bueno.
No, no, no importa si lo que aprendí o no me va a servir, si me gusta, si es algo que me interesa o que no me interesa en lo absoluto, pero reconozco el valor que tiene en mi vida. No, mi motivación era únicamente, como estudiante, la motivación de los estudiantes era únicamente que el profesor dijera, está bien o está mal. Este es un niño bueno, este es un niño malo. Este es un niño que es buen estudiante, una niña que es mala estudiante. ¿Verdad? Y lamentablemente basada en premios y castigos. Los más extremos, todavía hay personas, como les decía, que crecieron entre los 80s y los 90s, donde todavía les pegaban con la regla en las manos, si se equivocaban, si se movían, si hablaban, si interrumpían. Tanto comportamientos eh, de conducta como comportamientos académicos eran penalizados con premios y castigos. No, no había nada de motivar el aprendizaje como tal. Y la competencia entre estudiantes. Yo creo que todos recordamos el cuadro de honor, ¿verdad? Donde estaba el tercero, el segundo y el primer lugar, y estos eran los estudiantes que todo el mundo quería, que los maestros los calificaban de que eran los perfectos de la clase, y el que no estaba en ese cuadro de honor simplemente ya no importaba. Había realmente, esto era una idea eh, muy, muy metida. Ahora ustedes me oyen decir, esto era, esto pasaba, esto solía suceder. Sin embargo, tenemos que aceptar que esto sigue pasando. En muchísimos colegios de nuestro país, esto sigue pasando. Claro, ya no hay golpes, porque eso sí ya es ilegal, ¿verdad? Y pues la Procuraduría de la Niñez no lo va a permitir. Pero sí sigue habiendo una motivación solo en que mi familia y mis maestros me digan que soy bueno, en que me van a dar un premio si saco 100 o estoy en el cuadro de honor. Oye, y que si no, y que si pierdo alguna clase me van a castigar, ¿verdad? Ya sea en familia, lamentablemente en muchas casas, con golpes físicos o con manipulación emocional. Y dentro de la escuela, que puede ser, bueno, como no saca las notas que son, le vamos a quitar esto, le vamos a quitar lo otro, o se tiene que quedar en la tarde de refuerzo porque este niño no avanza. Y muchos colegios en nuestro país lamentablemente siguen usando este tipo de educación, ¿verdad? Y lo que les decía de la competencia entre estudiantes, en muchos casos incluso se ha acrecentado, sobre todo porque ya la competencia no es solo es entre estudiantes, sino entre familias también, ¿verdad? Que quieren, mi hijo siempre está en el cuadro de honor y el tuyo, ¿verdad? Y con esto hay también muchísima relación con lo que pasa con las redes sociales, ¿no? Ay, mi hija está en el cuadro de honor y 30.000 fotos en Instagram sobre que su hija está en el cuadro de honor y provoca una competencia entre familias que ha llevado incluso a algunos patrones de comportamiento bastante negativos, como obligar a los niños a ir más allá de lo que realmente están preparados para hacer con tal de entrar a esa competencia. Lamentablemente vemos muchos papás que prefieren llevar a sus hijos a un colegio donde los llevan, entre comillas, adelantados, donde en preparatoria en realidad están usando el material de primero y los están forzando a leer y a escribir cuando ellos no están listos para esa etapa. Y lo andan presumiendo. Es que mi hijo está en un colegio de alto rendimiento, donde en preparatoria llevan el material de primero. Y entonces las otras familias se sienten mal porque están en un colegio donde preparatoria reciben lo que es de preparatoria. Entonces, esta competencia ya no es solo es entre quienes están en el cuadro de honor, sino quienes tienen a sus hijos en el cuadro de honor. Y la verdad es que es un ambiente que en nuestra opinión en Learning Home es una cosa bastante tóxica, ¿verdad? Y no permite una educación que sea integral, que es lo que nosotros buscamos. Y que es parte de lo que nos hizo integrar el método y la filosofía Montessori en la forma en la que nosotros educamos. Entonces, si esto es educación tradicional a grandes rasgos y que no podemos negar que durante mucho tiempo tuvo su función, ¿no? Porque sacó a muchos países, especialmente en nuestros países en América Latina, de una falta de educación académica y de preparación académica y funcionó en cierta forma durante algún tiempo.
con algunas personas, ¿verdad? Pero no estaba funcionando con todo el mundo. Y entonces, ¿qué es educación Montessori? Y veamos esta cita, dice, he ayudado a esta vida humana a alcanzar su propia creación y eso es una satisfacción verdadera. Pero esto lo escribió María Montessori en su libro, que es uno de mis favoritos de María Montessori, que se llama La mente absorbente, y que yo creo que cualquiera que está en contacto con niños, ya sea maestro, ya sea eh, eh, tutor, eh, terapeuta incluso, y definitivamente las familias deberían leer, porque es un libro fascinante y que nos ayuda muchísimo a entender la mente de los niños. Entonces, ella dice esto, ella ha ayudado a esta vida a alcanzar su propia satisfacción, su propia creación. Entonces, hay muchos mitos y muchas ideas sobre la educación Montessori. Entonces, me gustaría volver a hacer el mismo ejercicio que hicimos al principio y tal vez ver algunos aportes en el chat. ¿Qué viene a su mente? No, no hay respuestas incorrectas ni correctas cuando pensamos en educación Montessori. En qué creen que se basa la educación Montessori? ¿O qué ideas vienen? ¿Qué palabras pueden asociar ustedes a educación Montessori? ¿Ok? Están un poco callados hoy. En lo que piensan un poco, ¿verdad? Porque hay muchas ideas de que en la educación Montessori los niños solo van a jugar con un montón de material distinto. Formas distintas de aprendizaje, muchas gracias. Definitivamente, la educación Montessori incluye formas de distinta. Educación personalizada de acuerdo a los niños a su nivel de aprendizaje, muchas gracias. Definitivamente, esto es otra cosa muy importante de la filosofía Montessori. Hay algunos mitos que tienen que ver con que los niños simplemente en un aula Montessori hay un montón de materiales atractivos y van a jugar, ¿verdad? Esa es una de las primeras ideas con las que yo me he enfrentado cuando empiezo a hablar de educación Montessori. Mucha gente piensa que eso es, ¿no? Em, bueno, en lo que hay más ideas ahí, les quiero mostrar un pequeño video. Este video a mí me gusta mucho. Vamos a ver en 5 minutos lo que pasa en un día en una clase Montessori, ¿verdad? Entonces está como en velocidad rápida, pero quisiera que le pongan muchísima atención a algunos detalles muy importantes. Este chico al que sigue la cámara tiene 4 años, está en el segundo año de su método Montessori. Claro, este es un chico que ya lleva, pues, como está en su segundo año, ya lleva el proceso bastante claro, pero quisiera que ustedes trataran de recordar su propia experiencia de cuando tenían 4 o 5 años y recuerden si esto tiene algo que ver con lo que ustedes aprendieron como estando en la educación tradicional. Y si creen que al ver el video es esto lo que esperaban de una educación Montessori. Entonces veamos el video. Buenas noches, mi Michelle.
Ay, Buen- ok, Buenas noches, Miss Michelle. buenas noches. ¿Quién habla ahí? ¿Miss quién habló? No sé, alguien abrió su micrófono ahí. Ok, buenas noches, bienvenidos a los que acaban de entrar. Bueno, ahora después de que vieron un poquito el video, ¿qué otras palabras o qué otras ideas pueden tener, ya que han visto más o menos cómo funciona un aula que ya es completamente Montessori? ¿Alguien quisiera compartir en el chat alguna idea, alguna palabra que venga a su mente, algo que les haya sorprendido? Métodos especializados. Ok, muchas gracias. Algo que les haya llamado la atención. Pequeñas rutinas anticipatorias. Muchas gracias. Sí, esa es una idea muy importante, ¿verdad? Las rutinas están bien anticipadas, están bien hechas. Ok, muchas gracias por sus aportes y los voy a mencionar más adelante. Definitivamente. Entonces, ¿qué es educación Montessori? Algunas cosas que podemos ver del video también es que hay muchísima independencia. Si ustedes se fijaron, ya el chico, y es un niño de 4 años que se puede vestir solo, ponerse los zapatos solos, comer solo, sirve su agua, le sirve a sus compañeros. Es, es todo un conjunto de habilidades. No estamos solo, como hablábamos al principio, en, ¿cómo fueron? Alineados estrictamente a los libros. ¿Verdad? No, bueno, es la hora de mate, no quiero saber nada más, no. Y ven que los niños tienen mucha independencia de ir por distintas áreas de la aula Montessori. Claro, nosotros en Learning Home somos un colegio bastante joven todavía, bastante pequeño, y no tenemos todo el material todavía, ni todo el espacio que quisiéramos, pero esa es nuestra visión. Si ustedes se dieron cuenta solo con la foto, voy a regresar aquí un momento al aula tradicional. Definitivamente no tiene nada que ver con esto, ¿sí? Todos los niños alineados, todos viendo hacia el mismo lado. Si ustedes se fijaron, las mesas estaban en distintas posiciones. La decoración incluso también era completamente distinta. eh, Todo estaba al alcance de ellos, ¿verdad? Entonces, hay muchísimas, muchísimas diferencias que podemos mencionar aquí. Me voy a regresar a donde estaba. Entonces, ¿qué es educación Montessori? Lo primero, ay, perdón, de lo que vamos a hablar es justamente independencia y un ambiente preparado. Si se dieron cuenta, todas las bandejas que los niños estaban usando estaban listas. Y ellos ya, claro, eso lleva tiempo, ¿verdad? Pero vemos al pequeño Jackson que agarra su bandeja, se la lleva a su mesa, trabaja su material, luego lo regresa, todo lo pone, vuelve a poner en su bandeja y lo lleva a su lugar. Y esto es una de las cosas más importantes de la formación de nuestros niños. A mí hace algunos años una directora de un colegio Montessori me preguntaba, ¿tú qué le contestarías a los papás si preguntan si la educación Montessori sigue siendo vigente para los niños para los niños que tenemos ahora? Y yo le decía que sí, definitivamente. Una de las cosas es por la independencia. Si revisamos el contexto histórico del momento en que María Montessori desarrolla su método, era un momento de revolución industrial. Era un momento en el que las familias dejaron de estar, por ejemplo, en ambientes de estas castas sociales de servicio y se iban a trabajar a las grandes eh, industrias. Entonces muchos niños estaban creciendo un poco solos, pero estaban creciendo un poco solos en el sentido también de que nadie les estaba impartiendo nada nuevo. Y María Montessori reconoció este momento social como un momento importante para retomar
que había que formar a los niños en esta independencia, que no se trataba de que anduvieran ahí sueltos por todos lados, sino que había que prepararlos para esta independencia que estaban teniendo. Y por eso ella habla mucho del ambiente preparado, porque sí, los niños bajo una educación Montessori son independientes. Eso es lo que se busca. Y hay una gran confusión, esa es una de las primeras confusiones que la gente tiene normalmente con respecto a Montessori, es que en las aulas Montessori es una anarquía y los niños hacen lo que les da la gana. Y no es así. Hay límites, pero hay límites dentro de lo que está preparado. Muchas gracias, Helen. La libertad dentro del orden, exactamente. O sea, hay un orden ya establecido, hay rutinas ya establecidas y por lo tanto entonces los niños pueden ser independientes porque conocen sus límites y no es que no haya disciplina, sino que también otra de las frases que me gusta mucho de María Montessori es que decía que el aprendizaje y la disciplina realmente están de la mano. Cuando un niño está aprendiendo, cuando un niño está ocupado aprendiendo, la disciplina viene como consecuencia natural de eso, porque está en un ambiente cómodo donde puede realmente sacar lo mejor de sí en ese sentido y por eso ven que estos niños son independientes. Realmente él busca la ayuda del maestro cuando la necesita, como cuando se está poniendo la gabacha y definitivamente no alcanza todavía a amarrarse atrás. Pero el resto del tiempo él ya puede hacer sus cosas solo. Y, y se tiene esta confianza en que los niños van a ir aprendiendo también ciertas cosas. Si tal vez notaron, los platos, los vasos, los cubiertos, todo es real. De vidrio, de cerámica, de metal, ¿verdad? No se les quita nada que pueda ser una oportunidad de aprendizaje. ¿Qué pasa si quiebran el vaso? Pues que naturalmente la siguiente vez van a aprender que el vidrio, hay que tener cuidado con el vidrio, lo tengo que poner bien, no lo puedo poner en la orilla porque se me va a caer y se me va a volver a quebrar. Y la consecuencia natural de eso es que, bueno, me toca a mí limpiar porque boté el vidrio. Claro, siempre el profesor o la maestra, la guía Montessori, está al cuidado de que no se corten y estas, ¿verdad? Pero estas son ya como cosas específicas de cada rutina, pero hay una total independencia, ¿verdad? Y yo le decía a esta directora, les estaba contando que se necesita muchísimo ahora también, porque ¿qué pasa? Estamos en otro momento de revolución social y nuestro propio contexto, que después se verá como el contexto histórico de esta época, nos lleva a ver que los niños están siendo demasiado dependientes. No se pueden vestir solos, no pueden amarrarse los zapatos, no pueden ponerse una chaqueta ya más fuerte, lo más que se llegan a poner es una camisa o una blusa, pero lo demás no lo pueden hacer. ¿Y por qué? Porque el adulto ha tomado este rol. Dentro de la prisa en la que vivimos, de que se tiene que ir ya y ahí ya no puedo estar perdiendo tiempo en estar esperando a que te vistas solo, le estamos quitando a los niños esta oportunidad de crecer por sí mismos y de alcanzar esta independencia. Y se les ha hecho mucho daño. Y creemos que les estamos ayudando, pero en realidad no lo estamos haciendo. Los niños y el ser humano en general ha peleado guerras. A mí me gusta mucho decir esto cuando estoy hablando de educación Montessori, por la independencia, por la libertad de su propio ser. Y si esto es una cosa que ha regido tanto nuestras sociedades, ¿por qué pensamos que es diferente para los niños? ¿Por qué pensamos que los niños sí tienen que ser 100% dependientes de nosotros solo por ser niños? Ellos quieren también ser independientes. Esto es algo que tenemos intrínsecos como raza humana. Entonces, es parte de lo que hay que preparar el ambiente para que puedan tener su independencia dentro de estos límites que son adecuados para ellos, ¿no? Vemos también que todo está centrado en el estudiante. El maestro es una guía. El maestro se acerca cuando Jackson está pidiendo ayuda con algunas letras que no logra transcribir bien, entonces el maestro se acerca, porque es una guía. Y entonces ya le señala algunas cosas, algunas ayudas que puede tener. Pero la educación está centrada en lo que él necesita. Ahora, Jackson en ese momento ya está escribiendo. No quiere decir que todos los niños de su clase estén escribiendo y no quiere decir que eso esté mal, porque cada niño y niña va a su propio ritmo.
Entonces, está centrado en lo que ellos necesitan. Claro, el maestro sigue siendo experto, el maestro sigue teniendo que prepararse y tener una formación académica para poder guiar en todas estas cosas, pero no es el rol de yo aquí me paro y todos ustedes me escuchan y no pueden poner en duda nada de lo que yo diga y tienen que aprenderse las cosas como yo digo y de la forma en que yo digo. No es esto, vamos guiándolos por su aprendizaje y está centrado en ellos, en lo que ellos necesitan. Otra gran famosa frase de María Montessori es, sigamos al niño. No que ellos nos sigan a nosotros. Si nosotros observemos qué necesita, en qué está mostrando interés y sigamos su propio camino. Y eso realmente da un resultado tan bonito y tan satisfactorio en nuestras clases. Les puedo compartir que hace unos días, hoy como la mayoría de los que están aquí saben, yo doy la clase de inglés en el colegio y estaba con un grado en específico y estábamos aprendiendo sobre hábitats de animales, entonces estábamos hablando sobre este vocabulario. Hubo una pregunta que me hicieron acerca de algunos animales, que porque algunos viven en algunos lugares húmedos y otros viven en algunos lugares secos. Y mi clase no era clase de medio natural. Mm, Nosotros estábamos cubriendo el vocabulario en inglés para describir estos lugares. Ahora, en una clase tradicional, no yo, pero un maestro tradicional, lo más que hubiera llegado a decir para seguir esta curiosidad natural que mostraron los estudiantes de este grado, sería decirles, miren eso, pregúntenselo a su maestra de medio natural, yo voy a seguir dando mi clase porque tenemos que cubrir este contenido. Mi planificación dice que hoy vamos a ver el vocabulario de los ambientes naturales, esas preguntas se las hacen ahí. Y les corto, porque si yo hubiera reaccionado así, les corto por completo la curiosidad, porque definitivamente ellos no van a ir y de forma natural preguntarle a su otra maestra, sino que se van a sentir cohibidos, porque en realidad lo que se hacía con eso era cohibir la curiosidad, ¿verdad? Yo aquí vengo a enseñar inglés, yo aquí vengo a que ustedes se aprendan este vocabulario y se acabó. La educación Montessori nos invita a reflexionar en este punto, decir, no, pues si ellos están interesados ahorita en este tema, dejo mi planificación de lado por un momento y hablemos de por qué los animales viven en distintos ambientes. Y fue una clase tan bonita, estaban tan interesados, porque entonces logramos hablar de otras cosas, incluso llegamos a hablar de cómo los humanos hemos destruido ciertos ecosistemas y que han hecho que lugares que antes eran húmedos ahora son secos y vienen otra clase de animales y destruyen el ecosistema de los que ya vivían ahí porque nosotros hemos interferido en ese proceso. Hablamos también de los errores que hemos cometido como humanos en llevar animales que son de un tipo de hábitat a otro y que se han destruido por completo ecosistemas completos, que animales han desaparecido, se han ido a la extinción. Y claro, no está en mi libro, si ustedes revisan el libro de ese nivel de inglés, no está ese contenido. No, no, yo no tenía por qué cubrir eso, pero ellos estaban interesados. Y entonces, encendiendo esa curiosidad, ahí sí estoy segura que incluso sin que yo se los dijera, fueron y le preguntaron a su maestra de medio natural después o van a querer abrir esa conversación con ella también. ¿Por qué? Porque estoy guiándome en lo que ellos necesitan en ese momento. Ya tendré yo tiempo después de volver a la lección y volver a las páginas del libro que tengo que cubrir, pero en ese momento es un aprendizaje hermoso que se dio y esto es una de las grandes bases de la educación Montessori. Está centrada en el interés que ellos tienen en ese momento. ¿No? Y luego aquí viene otra parte muy importante, el control del error. Y esto yo creo que como algunos que me han visto en otros talleres o que me han visto en entregas de notas y cosas así, yo insisto muchísimo en que nosotros no penalizamos el error. No decimos eres bueno o eres malo por cometer errores. No sacaste 2 o sacaste 10 solo porque cometiste errores. El error es algo importante para poder aprender.
Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estamos trabajando? ¿Cómo lo vamos adaptando todo esto a lo que tenemos actualmente en el colegio? Cuando estamos trabajando, yo hablo mucho sobre la clase de inglés porque es la que yo doy, pero estamos trabajando en una hoja de trabajo del workbook de algún nivel en específico y se equivocan. Yo no voy y voy a tachar y voy a poner -1 y le voy a bajar un punto porque se equivocó. De hecho, si ustedes revisan los libros, yo no tengo X y cheques. Lo que tengo es un sticker de que ya revisé el esfuerzo, de que la hoja está terminada, porque corregimos en clase los errores y entonces ya, digamos, en cuanto a evaluación numérica, que la tenemos que seguir usando, porque son cosas que la ley nos pide todavía en nuestro país, bueno, pues ese día trabajó en su hoja de trabajo, la tiene completa, vio los errores, los corrigió, tiene sus 10 puntos. Yo no voy a decir no, pero te equivocaste 6 veces, así que 6/10 en esta página del libro. Porque entonces ahí es donde hablábamos que en la educación tradicional cohíbe, ¿verdad? Porque entonces a la próxima mejor ni le enseño que me equivoqué. Y esto lleva a un montón de comportamientos que luego sí, no están correctos, que es copiar, que es tener el chivo por ahí, ¿verdad? Porque yo no quiero tener errores, porque si tengo errores voy a tener menos puntos. El control del error es una cosa completamente diferente vista desde el punto de vista Montessori. Y de hecho, todos los materiales Montessori que nosotros esperamos en un futuro próximo poder tenerlos todos, ¿verdad? Pero es una, como les digo, somos un colegio joven aún. Todos los materiales Montessori están hechos para que el control de error ya está incluido, incluyendo la parte de los vasos y los platos. Yo cometí un error al poner el vaso en la orilla. ¿Qué pasó? Se cayó. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Qué es la segunda línea que tengo ahí? Pues se cayó, se quebró, tengo que limpiar. Y la próxima vez tengo que ser más cuidadoso. Todos los materiales, desde la famosa torre rosa hasta las perlitas de matemática, tienen el control error ya incluido. Ustedes vieron que Jackson armó un cubo, que este de hecho es un cubo de una función trigonométrica que está presentada de forma concreta, y si él no lo arma bien, no va a volver a caber. Si él no lo arma bien cuando lo tiene afuera, las piezas no van a casar. Entonces tiene que empezar de nuevo, sin que esto represente una penalización o una humillación, incluso que era muy común en la educación tradicional y que sigue siendo lastimosamente muy común en la educación tradicional. Y nos lleva al siguiente punto, ni premios ni castigos. ¿Verdad? No te voy a premiar porque tú eres mejor, porque tienes los 10 puntos, ni te voy a castigar porque te equivocaste en esta hoja de trabajo que estábamos haciendo en clase. No, porque entonces no hay una motivación intrínseca, que es lo que se busca. Hablábamos que en la educación tradicional la motivación es extrínseca, quiero que el maestro me diga que soy bueno. En la educación Montessori, quiero sentirme bien con lo que aprendí. Y esto no se consigue a través de premios y castigos. Se consigue a través de que los niños y niñas vayan desarrollando este gusto y este placer por aprender, porque entonces se siente bien. Yo sé que seguramente ustedes lo han visto con sus hijos, esa sonrisa que ponen cuando se dan cuenta que han aprendido algo nuevo, cuando se dan cuenta que pudieron alcanzar algo que antes no lograban hacer, que tuvieron algún reto durante algún tiempo y ahora ya lo puedo hacer. Y eso va desde lo más básico a logré amarrarle los zapatos por mí mismo, hasta una cosa más avanzada como logré hacer una presentación en inglés por completo, no usé ni una sola palabra de español. Entonces, va en todas las áreas, ni premios ni castigos, sino consecuencias naturales y una motivación que viene desde dentro de ellos mismos. Y tocando un tema muy específico, en esto de la motivación, quiero mencionar esto, que es una filosofía y un método naturalmente preparado para atender neurodivergencias. ¿Y por qué menciono esto? Porque la educación tradicional no está pensando en los distintos diagnósticos a los que ahora, gracias al avance de la ciencia, podemos tener
en cuanto a la neurodivergencia, en cuanto a niños y niñas que están dentro del espectro autista, el TDAH y distintos diagnósticos y condiciones que hacen que su cerebro funcione de forma diferente. ¿Y por qué digo que es un método naturalmente preparado? En la época de María Montessori no se hablaba de neurodivergencias, no existía el término. Sin embargo, y esto es algo que muchas personas no saben, porque no se toca el tema, sino que cuando hablan de Montessori solo hablan de los materiales y lo caro que es, porque esa es otra de las predisposiciones que la gente tiene, ¿verdad? Que en un colegio Montessori va a ser carísimo porque tienen que hacer una gran inversión en los materiales. María Montessori desarrolló su método educativo porque cuando ella estaba haciendo prácticas de psiquiatría, ella empezó su formación profesional primero como ingeniera, con una licenciatura en matemáticas, pero ese fue su primer logro académico. Eh, Luego se interesa por la medicina y empieza medicina. Tenemos que recordar la época en la que ella estaba incursionando en esto. Fue una de las primeras mujeres en estudiar medicina en Italia. No era nada fácil. Tenía toda la comunidad científica contra ella, porque no querían permitir que este espacio fuera para las mujeres. Era un espacio completamente cerrado hacia los hombres, pero ella fue de las primeras mujeres en Italia en estudiar medicina. Y luego se interesó por la psiquiatría. Y la psiquiatría también era una de las ramas de la medicina que más cerrada era a aceptar mujeres. Entonces, ¿qué pasa cuando a ella le toca hacer su práctica de psiquiatría? Pues la llevan a un hospital donde había un grupo de niños a los que nadie les había podido enseñar nada nunca. Y la llevan ahí porque precisamente como nadie había podido, esperaban que fracasara. Porque la idea que se tenía en este momento es que las mujeres son tan emocionales, entre comillas, que no se pueden dedicar a la psiquiatría, que tienen que tener una parte racional muy activa, ¿no? Entonces le dan este grupo de niños que había crecido, muchos que habían sido entregados a estas instituciones desde su nacimiento y que nadie les había enseñado nada nunca y entonces obviamente tenían ya no iban en su desarrollo normal o esperado para la edad que tenían. Estos niños ya estaban en una edad es decir, del ciclo de educación primaria. Y le dan este grupo de niños, como les digo, esperando que fracasara rotundamente. Y ella empezó a trabajar con ellos, a observarlos. No debemos olvidar que María Montessori era primero una gran científica. Así que también empezó a hacer conexiones con respecto a lo que ahora la neurociencia cubre tanto y el desarrollo físico también del cerebro y el desarrollo que estos niños habían tenido al haber sido abandonados o al haber sido descubiertos que tenían lo que ahora llamamos una neurodivergencia, que en la sociedad italiana de ese momento lo que hacían era esconderlos, ¿verdad? La gente los tenía en su casa o escondidos en una habitación y nadie nunca sabía de su existencia, o los llevaban a una de estas instituciones y se olvidaban que los niños existían, ¿verdad? Esa era la forma en la que lamentablemente la Italia, la Europa de esa época lidiaba con este tipo de cosas. Entonces, ella toma el grupo y empieza a observarlos, empieza a hacer sus análisis, empieza a pensar en el desarrollo cerebral y empieza a desarrollar su método. Y empieza a desarrollar ya algunos de los materiales que todavía usamos hoy, como las letras de lija, el alfabeto móvil, una forma distinta de enseñar a leer, de enseñar a contar. Si ustedes se fijaron en el video que vimos de Jackson, él tiene unas tiras de perlitas de distintos colores. En estas tiras lo que hay son grupos de 10, entonces él está aprendiendo y si ustedes lograron ver, porque pasa muy rápido, pero al principio tiene una perlita de un color, luego tiene dos de otro color, luego tres, luego cuando llega a la decena, las decenas son de otro color, y luego va armando decena por decena hasta que con su compañero logran llegar hasta 100 y ponen etiquetas. Este es todo un material que ella desarrolló basándose en lo que veía que estaba funcionando con estos niños. Entonces, la prueba que ella tenía que pasar con estos niños
era que estos niños necesitaban, por la edad que algunos ya tenían, pasar las pruebas estándar del sistema educativo italiano. Eso era lo que ellos querían, eso fue la meta que le pusieron, con toda la mala intención de que fracasara. ¿Y qué pasó? Que cuando ella finalmente presentó a estos alumnos, esto claro que le tomó tiempo, ¿verdad? Presentó a sus alumnos a las evaluaciones estándar. No solo las lograron resolver con éxito, sino que las lograron resolver con mayores puntuaciones que los niños que estaban en el sistema de la educación tradicional del momento en Italia. Y eso dejó claro a todo el mundo con la boca abierta porque nadie había podido hacer nada con estos niños desde que los tenían en esa institución. Entonces, si ahora lo vemos con los ojos modernos y vemos todos los resultados de sus investigaciones, nos damos cuenta que había niños que estaban dentro del espectro autista, había niños que tenían TDAH, había niños que tenían retraso en el desarrollo cerebral. Entonces, y ella logró que el grupo completo pasara las evaluaciones estándar. Entonces, es una filosofía y un método que está naturalmente preparado para atender neurodivergencias. ¿Por qué? Primero porque está centrado en lo que ellos necesitan y luego porque cada material tiene ciertas etapas que nos van permitiendo alcanzar las metas dependiendo de lo que cada niño necesita. Pero si vamos al fondo filosófico de esto, es que nos motiva a buscar qué funciona con este niño o niña, qué es lo que él necesita según la condición o la falta de condición que tiene, ¿verdad? Porque luego María Montessori expande su método y se da cuenta pues que también niños que no están dentro de una neurodivergencia tenían muchas ventajas o podían tener muchas ventajas de seguir su método, ¿verdad? Entonces, pero el que ya esté preparado, el que la forma en la que ella veía a los niños funcione también ahora que estamos incluyendo y buscamos una educación inclusiva para las neurodivergencias, es justamente una de las cosas que a nosotros nos motiva para seguir esta filosofía, ¿no? Y luego seguimos entonces algunas cosas que son también completamente diferentes. La evaluación es a través de la observación. Y ustedes me podrían decir, bueno, pero ustedes en el colegio tienen una semana de evaluaciones y tienen números y todo esto. Sí. ¿Por qué? Porque también tenemos que cumplir con lo que el Ministerio de Educación nos sigue pidiendo. Sin embargo, esto no quiere decir que nosotros estamos evaluando a los niños solo en esa semana de evaluaciones. Nosotros estamos bien conscientes que la evaluación la hacemos todo el tiempo. ¿Y por qué? Porque la evaluación sigue mostrando o sigue provocando, sobre todo cuando recibimos niños que no han empezado con nosotros desde el principio, mucho miedo, mucho, ay, se me va mal, voy a perder, todas estas ideas que también se adquieren del ambiente, ¿verdad? Que los niños escuchan incluso de adultos o de otras familias, es que si pierdo me van a castigar, es que si saco cero en el examen. Y a veces un 0 o un 100 en el examen no precisamente representa su mejor momento o que lo hayan aprendido todo, porque puede ser que ese día se levantaron tarde y se estuvieron en el tráfico y el niño llegó con un estrés horrible al colegio y quizás no le fue tan bien como nosotros sabemos que viene de toda la unidad. Entonces, tratamos de que nuestra evaluación sea constante. Todo el tiempo nosotros sabemos cómo va. Y sí, tiene un punteo que todavía nos piden, pero nosotros estamos conscientes de que no es solo eso. La evaluación no puede ser solo llenar un examen, es parte, pero, y es parte de también tener ciertas evidencias, pero lo llevamos a través de la observación en el tiempo. ¿Qué otra cosa es algo que viene intrínseco con la filosofía Montessori? El amor por el trabajo. Y el trabajo, aquí ella no decía, que eso es un error que cometen en muchos lugares, es que están jugando con el material. Ella a todo le decía trabajo. Y si ustedes vieron en el video, se ve al pequeño Jackson que hay un momento que está limpiando una estatuilla de madera. Se ve a otro de los chicos que está también limpiando las ventanas.
Pero no quiere decir que solo a eso se le llame trabajo. O sea, todo lo que los niños estaban haciendo, desde esas partes que tienen su razón de ser, hasta el contenido académico se le llama trabajo. O sea, están trabajando su mente, están trabajando lo que necesitan adquirir eh, para tener también los conocimientos académicos que deben tener, ¿no? Pero hay un amor por hacerlo. Vemos también los periodos sensitivos. Los periodos sensitivos son, en base a la observación que hizo María Montessori, las etapas más adecuadas para introducir ciertos temas, como el lenguaje, como la escritura, como la lectura guiada o la lectura a solas, eh, lo sensorial, también la motricidad fina, la motricidad gruesa. Si ustedes vieron ahí todo es en madera, son cosas que pesan, porque ella reconocía que había un periodo en que los niños necesitan hacer esfuerzo físico y esto no solo se centra en la clase de actividad física, sino voy a levantar esto y conforme sea más grande lo voy a poder levantar algunas otras cosas. Voy a tener también una sensación correcta de lo que está alrededor mío. Y esto lleva también entonces a una motivación intrínseca, porque si ustedes vieron ahí, no se ve a ningún niño triste, todos están trabajando felices. Dependiendo de lo que están trabajando, unos están en el suelo, otros están en mesa, pero todos están contentos de aprender. No se pierde este amor natural que los seres humanos sí tenemos por aprender. Pero que si ustedes hablan con, por ejemplo, es muy común ver que a los niños de preescolar les gusta ir al colegio, hablando todavía de educación tradicional incluso, porque sí juegan, las maestras cantan con ellos, son dulces, son maestras que no se enojan y hacen muchas manualidades. Así. En cuanto entran a primaria, se ve un cambio drástico. Los niños ya no quieren ir al colegio, eso está muy aburrido, ya no quiero ir, la maestra es mala y un montón de cosas así. Pero si luego platican con un adolescente que se está graduando de bachillerato en estos años y que está en educación tradicional, es que lo detestan de una vez. Y todo ese amor que tenían cuando eran chiquitos por aprender, ese momento en que se maravillaban de aprender, cuando llegan al final del bachillerato ya solo lo detestan, ya no quieren saber nada. Y, pues en nuestro sistema educativo también han cometido algunos errores en ese sentido, pero la motivación se mata en la educación tradicional. Si yo mantengo esa motivación porque por alguna razón quiero seguir siendo, estando en el cuadro de honor, quiero seguir siendo la niña perfecta, quiero seguir siendo, entonces le pongo el esfuerzo. Pero todos los demás que ya no les importa estar en el cuadro de honor o no, ya no le ponen interés. Y entonces esto lleva también a conductas disruptivas y a otra serie de cosas con las que los colegios tienen que lidiar en nuestros días, pero está muy, muy ligado a que la motivación y el amor por aprender se mató en la escuela, lo está matando. Y luego viene un punto que a nuestra directora general le encanta y es la educación para la paz. Y es que realmente es una idea muy bonita porque ya no hay necesidades precisamente de este cuadro de honor, sino educar en comunidad. Si ustedes se fijaron, al principio Jackson cuando está trabajando con las perlitas de matemáticas está trabajando solo. Pero luego llega un compañero y les empieza a hacer con él. Y hay un momento muy lindo en el video cuando terminan de armar toda la cadena de centenas donde se dan la mano. Porque están colaborando, están trabajando en equipo, pero de forma natural. Este otro niño se ve que es un poquito más grande, así que seguramente él ya aprendió esto. Jackson aceptó la ayuda sin ningún problema, lo terminaron los dos y al final los dos se dan la mano. Y esto es algo que nosotros necesitamos en nuestras sociedades, educar para la paz, dejar esta competencia hasta cierto punto tóxica para tener el mejor lugar, yo tengo que pasar sobre ti. Tengo que hacerte sentir mal. No te me acerques porque estoy trabajando en esto y yo lo voy a terminar solo porque no te voy a dar crédito de lo que hiciste. Todas estas cosas en la educación Montessori no se dan porque se está educando para la paz, para que los niños se sientan bien, para que compartan sus conocimientos
Y esto es una parte también muy importante porque aprender unos de otros entre ellos es algo que los niños disfrutan mucho. Entonces, es un sentido mucho más apropiado y que lleva también a muchos menos conductas disruptivas, porque naturalmente se está educando para que los niños crezcan en paz, ¿no? Lo siguiente es aquí, voy a dar una pequeña explicación, digamos, de algunas de las áreas que se trabajan, ¿verdad? Está sensorial, lenguaje, matemática, ciencias sociales y naturales, arte, pero todo está ligado entre sí a una idea muy importante, que van de lo concreto a lo abstracto. Si yo voy a enseñar una lección donde yo lo que quiero es que aprendan sobre frutas, primero les tengo las frutas. Si no se las puedo tener las frutas reales, pues al menos un juguete lo más real posible que sientan cuál es la manzana, ¿verdad? O que ya hayan pasado por algún otro tipo de educación, de lección más bien, ¿verdad? En la que pues se tocaron manzanas. Y esto puede ser algo tan sencillo como el momento en el que nosotros tenemos nuestro momento de desayuno y homeroom en el colegio y en el que, bueno, ¿qué trajiste hoy de comer? Ah, trajiste manzanas rojas, ah, qué bonito. Y entonces, esto va creando en los niños, bueno, la estoy tocando, me la estoy comiendo, la estoy sintiendo. Entonces, sí, si yo ya pude observar que todos conocen una manzana, cuando me toca dar la lección de la comida, ya puedo presentárselas en una foto, en una flashcard, porque yo ya sé que la conocen. Y luego más adelante les puedo entonces enseñar que ya no solo es una manzana, sino que es apple en inglés, porque voy teniendo de lo concreto a lo abstracto. Y luego en medio natural, entonces pueden sacarle las semillas a la manzana y las van a ir a sembrar al huerto porque entonces ya tienen más conocimiento. Y luego los más grandes tal vez pueden hablar de los procesos naturales de los árboles frutales y lo pueden hacer en español y quizás los más grandes incluso ya lo pueden hacer en inglés. ¿Pero por qué? Porque todas las áreas del método Montessori van así, de lo concreto a lo abstracto. ¿Qué pasa con la educación tradicional? Les ponen incluso un problema de matemática. Juanito tenía 3 manzanas y le quitaron 4, y entonces, ¿qué pasa? Y tal vez no hemos visto si los niños saben que es una manzana, ¿verdad? Pero es un ejemplo bastante sencillo, ¿verdad? Porque pues casi todos saben que es una manzana, pero vamos a que se les presentaban estos tipos de problemas y a veces muchos niños no era que no supieran sumar o restar en la clase de matemática, sino que para empezar no entendían de qué estaban hablando. ¿Ya? Y entonces esto pasa mucho también en esto que me pusieron en el chat de que en la educación tradicional es lo que el libro dice y punto. Y si en el libro, por ejemplo, estuviera dictado en otro país no le dicen manzanas a las manzanas, sino que le dicen otra cosa, entonces hay una gran confusión, pero el maestro tradicional es que no me importa, lo que tienes que hacer es la suma y la resta, no te estás fijando en si son manzanas o se les dice de otra forma. Esto no es válido en el método Montessori porque tienen que tener cierto contacto con lo que están aprendiendo para poder pasar a la siguiente fase. Y eso va tanto en sensorial, en lenguaje, en matemática, como en ciencias sociales y en arte, ¿verdad? Van poco a poco. Y me quiero detener un poquito en lenguaje, porque esta es una de las áreas que más problema da en nuestra sociedad ahorita porque hay muchísima confusión en cuanto a la lectoescritura. Lamentablemente tenemos, yo se los decía al principio, muchos colegios que están compitiendo por quienes leen primero y quienes leen más rápido. Y tanto que gastan mucho dinero en plataformas de lectura donde se obliga a los niños a que lean rápido porque lo que les va a premiar es las palabras por minuto. Y entonces es esta idea de que es que si mi hijo solo está leyendo sílabas y yo miro que otro está leyendo tantas palabras por minuto, mi hijo va mal. ¿Y qué pasa? Y tengo que exigirle al colegio que haga eso. Pero eso no está bien. El área del lenguaje de Montessori trata que el lenguaje se obtenga de forma muy, muy natural, a su propio ritmo, y que vaya avanzando conforme las habilidades de cada quien van avanzando, tomando en cuenta también lo que decía de que estén preparados para atender neurodivergencias, porque no todos van a aprender a leer y escribir al mismo tiempo,
Y si hay además una neurodivergencia, puede ser que lea más rápido o puede ser que le tome más meses, incluso que le tome un año más. Y eso está bien. No estamos juzgando a nadie, que es lo que pasa en la educación tradicional, eh, por si logra estas metas que son artificiales, ¿verdad? Entonces, y no estamos presionando a nadie para que cumpla una meta que tiene más que ver con la competencia y que definitivamente no va a cumplir nada de lo que yo les he dicho anteriormente. Ni es una evaluación a través de la observación, porque solo es el número que da la plataforma de cuántas palabras leyó. Ni los niños lo disfrutan. Yo he tenido alumnos en tutoría que son de otros sistemas y los detestan estas plataformas, porque es una presión tan horrible que por eso yo no estoy de acuerdo con el uso de estas plataformas, porque veo el daño que les ha hecho. Y en cuanto a la lectura, hay una entrevista que a mí me gusta mucho que le hicieron a García Márquez. Él estuvo los primeros años de su vida en una educación tradicional y estaba fracasando rotundamente, según los estándares tradicionales. Y él dice en esta entrevista que una de las cosas que más detestaba era la clase de idioma español y de lectura, porque él no entendía, para empezar, por qué le decían la M con la A es ma, si para él le sonaba más natural decir si es la M y después es una A, entonces esto es MA. Y no lo lograba entender, y no lo lograba y no lo lograba. Entonces su mamá mejor lo sacó porque realmente estaba siendo un problema muy, muy, muy grave y lo pasó a un colegio Montessori. Y él dice en esta entrevista que el cambio fue increíble, que él lo recuerda a su yo de niño disfrutando tanto el área del lenguaje en el aula Montessori, que entonces se enamoró de la lectura. Y esto es un punto muy importante. Entre muchas familias y colegios de educación tradicional, lo que quieren es que lean y escriban, pero que lean y escriban qué y con qué propósito. Ya no lo hay. Solo que lean y escriban, que cumplan con el estándar. Y luego que cumplan con el estándar que pide el ministerio, porque así salimos en la lista de colegios en los primeros lugares, porque leen tanto. Pero realmente les está gustando leer. Imagínense la figura literaria tan importante que ha sido García Márquez para su país y para la literatura latinoamericana, que se hubiera perdido completamente si lo hubieran querido seguir forzando a leer de esa forma y no hubieran visto que él necesitaba otra forma de aprender. No tendríamos sus libros. Él tal vez se hubiera dedicado a otra cosa y hubiera sido una persona exitosa, tal vez, pero no tendríamos esta riqueza cultural por haberse perdido ese momento en el que él estaba preparado para leer, él quería leer, él tenía el desarrollo cerebral y estaba en la fase de su periodo sensitivo del lenguaje óptima, pero se la estaban matando. Entonces, esto es una cosa con la que nosotros queremos ser muy conscientes al mantener esta filosofía Montessori y usar todas estas áreas que las hemos ido adaptando conforme el colegio va avanzando para que sean así y pues pronto tener completamente inmersos en este sistema. Pero la idea es, a lo que voy con todo esto es, no es solo que tengamos todo el material, no es solo que tengamos todas las aulas, es que entendamos la filosofía que viene atrás de esto, el respeto por el niño que viene atrás de esto, y entonces cualquiera de estas áreas se puede desarrollar, pero respetando todas estas cosas que vemos y vamos a llevar quizás a una clase de éxito que no es la que todo el mundo espera, entre comillas, ver como exitosa, una vida exitosa. Es algo diferente. Y es algo diferente que los niños tienen todo el potencial de explotar. Y luego, lo dejé de último a propósito, aunque no es de las últimas cosas que se cubren en el método Montessori, pero es la vida práctica, el orden, la gracia y cortesía y la actitud de servicio. Esto es algo que la vida práctica es una de las áreas de formación, entre comillas, académica más importante del método Montessori, porque incluye cosas que nos sirven para vivir.
como ven a Jackson ahí, sirviendo agua, sirviéndole a sus compañeros, comiendo sentado, utilizando los utensilios apropiadamente, ¿verdad? También a la hora de la refacción, incluso él lava su propio plato, todo siempre con orden, ¿verdad? Siguiendo estas rutinas que se imponen, o que se imponen, o que se les proveen, y todo con gracia y cortesía. No vimos a ningún niño ahí pelear. No vimos a ningún niño querer pasarse sobre otro. No, que yo quiero pasar primero, yo quiero pasar primero y te esperas y te tiro por allá. No vemos todas esas cosas. ¿Por qué? Porque esto es otra parte que se incluye en el método Montessori. Nosotros tratamos de hacerlo tanto en todas momentos, en todos los momentos de clase, como desde el momento del desayuno, bueno, te recuerdo que si vas a ir a pedir que te calenten tu comida, tienes que decir gracias, tienes que decir por favor. Si quieres llamar la atención de la maestra, no se hace pegando de gritos, no se hace diciendo, hasta que me oiga. No, hay una forma. ¿Verdad? Vas y le llamas la atención pidiéndole que le tocas el brazo. O dices, Miss, una vez, la Miss ya te escuchó. ¿Verdad? Vas a modelar tu tono de voz, porque esa es otra cosa con la que los niños están llegando muchísimo a los colegios y es que no modulan su voz, no dicen gracias, no dicen por favor, quieren todo. Sin esperar turnos. Y claro, esto también tuvo un impacto muy fuerte estos años previos que tuvimos con la pandemia, porque entonces estuvieron encerrados y todas estas habilidades sociales pues todavía las están readquiriendo, ¿verdad? Pero es muy importante que la gracia y la cortesía sea parte de la educación que nosotros proveemos si seguimos la filosofía Montessori. Y nosotros en el colegio tenemos algo que decimos mucho y por eso esta serie de talleres se llama Viviendo en Comunidad, porque reconocemos que el valor que ustedes tienen como familia también es muy importante. De nada sirve que nosotros insistamos en estas cosas durante la jornada escolar si las familias no lo reproducen también en casa, ¿verdad? Si yo dejo que mi hijo me pida las cosas exigiéndome y gritándome, es un comportamiento que va a ir a repetir al colegio. Si yo le permito pasarse los límites que ya le expliqué previamente, que él o ella ya entendió la consecuencia, pero yo dejo que los rompa, pues entonces va a llegar al colegio y, y va a querer romperlos, ¿verdad? Eso es un trabajo de comunidad. Y yo los invito por esto muchísimo a leer La mente absorbente y a leer algunos de los otros libros de María Montessori, porque les va a dar una guía como familias también muy valiosa de cómo llevar esto en casa, no necesariamente teniendo el material Montessori, sino entendiendo cómo pueden ir dando independencia a través de que también ustedes tengan el ambiente preparado, a través de pasar por todo esto, centrarse en lo que el niño necesita, en sus intereses, tener control de error, tener consecuencias y todas estas áreas que he tocado hoy, ustedes también las pueden ir siguiendo en casa y de esa forma realmente vivir con nosotros en comunidad y llevar más allá toda esta filosofía que María Montessori nos dejó para poder ponerla en práctica, ¿no? Entonces, espero que haberles dado una pequeña introducción. Realmente, de verdad, yo podría hablar horas y horas sobre esto y espero que haya sido una buena oportunidad para que ustedes puedan hacer esa comparación sobre la forma en la que ustedes fueron educados, tanto en el sistema educativo con el que crecimos, como la forma en la que la sociedad estaba educando cuando nosotros crecimos, y cómo a través de la filosofía Montessori podemos hacer ese cambio en cuanto a la formación académica y también a la formación emocional de nuestros hijos y nuestros estudiantes que tenemos nosotros día a día, ¿verdad? Eh, Así que de mi parte, les agradezco mucho. Ahí está mi dirección de correo. Si quisieran alguna guía adicional, yo tengo muchísimos recursos que puedo compartirles. Puedo compartirles los nombres de los libros que creo que son muy valiosos para ustedes,
para que puedan seguirse formando en cuanto a qué es educación Montessori y pues romper estas cosas de la educación tradicional que al final han hecho bastante daño en este sentido, ¿verdad? Y pues abro un momentito también por si tienen alguna pregunta o algún comentario, alguna duda que les haya quedado en el camino, pues en este momento podemos responder algunas preguntas. No, gracias a ustedes por ponerme atención todo este tiempo. Pero para mí es un gusto compartirlo, de verdad que sí. No, no lo digo por decirlo, de verdad es un gusto para mí compartirlo. De que gracias a ustedes. No sé si alguien más, de verdad, cualquier comentario, cualquier duda, voy a dejar de compartir para que sea más fácil. Pueden levantar su mano, pueden hacer la pregunta en el chat. eh, si alguien quisiera decir algo más. Sí, dígame, Marcia. Hola, buenas noches. Yo soy la mamá de Esteban de primero. Muchas gracias por la información. Creo que es bastante útil. Nosotros intentamos implementarlo en casa, pues dentro de bueno, en mi caso, de la poca información que yo tenía, pues con respecto a los métodos de enseñanza, creo que funciona, ¿verdad? Porque, pues por lo menos estoy consciente que él tiene que aprender a ser independiente por él mismo, pues por mucho que yo quisiera como tal vez acuchucharlo, ¿verdad? Y pues decirle, eh, no, deja, yo te hago tu leche, solo deja que me desocupe y termine las mil cosas que tengo que hacer. Él ha aprendido cómo poder hacer sus cosas él mismo, ¿verdad? O sea, tengo ganas de leche, voy y me la hago. Sin el miedo de decir, ay, no, me va a ensuciar, ay, no, es que me va a dejar migas, ay, es que, ¿verdad? Tantas cosas que nosotras las mamás tenemos en mente y pues con justa razón, ¿verdad? O sea, porque de verdad las mamás somos una máquina que piensa en muchas cosas. Pero me gusta mucho, creo que Esteban lo disfruta mucho también y creo que es bastante evidente cómo los niños aprenden con este método, ¿verdad? Solo quería dar gracias porque pues Esteban ha estado ahí desde tan chiquito que pues ahora, ¿verdad? Desde que era un bebé, entonces ahora que es grande, yo puedo ver, ¿verdad? Los beneficios del plan de estudio, ¿verdad? De cómo se les ha ido instruyendo y pues no solo él aprende, sino también me enseña a mí, ¿verdad? Entonces creo que es muy bonito. Y muchas gracias por sus palabras. Eso nos llena. Gracias, Muchas gracias. gracias, gracias. Ok, no sé si alguien más quisiera dar tiene alguna duda, alguna pregunta o algo que quisiera compartir, alguna experiencia también que lo haga recordar su experiencia de niño o niña y, y ver tal vez cómo habría sido su vida diferente si hubieran tenido acceso a otro tipo de educación. Buenas noches, soy la mamá de Josué. Buenas noches. Creo que lo que hoy imparten ustedes es totalmente distinto a lo que vivimos en la primaria de los 80s, los 90s, ¿verdad? La forma tan distinta de las mismas maestras de dirigirse hacia los alumnos y como bien lo decía la mamá que me antecedió, es como también nosotros aprendemos en casa, ¿verdad? Porque nosotros venimos como que retóricamente nos enseñaron y así queremos seguir ese patrón. Pero debo de agradecer mucho porque Josué acá nos enseña realmente hasta con el tono de voz, ¿verdad? Nos dice, le podés bajar un poco el tono de voz. Entonces eso nos va ayudando y nos identificamos también en qué momento nosotros, sin darnos cuenta, ¿verdad? Tenemos un volumen exagerado para podernos comunicar. Muchísimas gracias. Feliz noche. Gracias a ustedes, gracias por compartir esa pequeña anécdota y pues nos alegra mucho que se sientan cómodos con lo que estamos haciendo. Bueno, yo creo que ya no hay dudas. Anita, no sé si quisieras agregar algo.
O si tal vez en el live en Facebook, tal vez hay otras preguntas o algo que hayas visto por ahí. Creo que lo has mencionado bastante profundo, ¿verdad? Y muchas gracias por compartirnos. Sé que esto te apasiona mucho y sé que todos podemos seguir aprendiendo de esto. La filosofía Montessori no solo se lleva a cabo dentro de un entorno escolar, sino también en casa, ¿verdad? Hay otro taller que tú ya nos compartiste respecto a cómo en casa se puede hacer la diferencia, ¿verdad? En este proceso. Nos encanta escuchar las historias y anécdotas que ustedes nos comparten también sobre cómo ven los cambios, ven cosas positivas en casa, ¿verdad? Que se nota lo felices que están, cómo aprenden, cómo se sienten motivados a avanzar y creo que también es parte de esta filosofía tan respetuosa y que nos lleva con tanta riqueza en la infancia. Así que muchas gracias, Michelle. Gracias por todo lo que nos comparte siempre y gracias a ustedes por haber compartido con nosotros en un taller más de Viviendo en Comunidad. Así que tengan feliz noche. Nos vemos en el próximo taller.